Bueno, pasamos ahora entonces a la parte de divisibilidad de polinomios. En realidad, algunas cuestiones que ya hemos trabajado sobre el teorema del residuo y de la división sintética, vamos a estar aplicando acá esos conceptos para poder saber si un polinomio es divisible, en este caso por un binomio. ¿Está bien? Entonces, nos dice corolarios del teorema del residuo. Justamente del teorema del residuo se sacan estos corolarios que nos hablan sobre la divisibilidad de polinomios. Vamos a ver un poquitito sobre esto, la parte conceptual como siempre, y luego vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces nos dice el corolario: un polinomio entero en x que se anula para x es igual a a. O sea, sustituyendo en él la x por la a, es divisible por x menos a. En otras palabras, ¿qué es lo que significa divisible? Que le va a dividir exactamente. Otra forma de decir también sería que su resto sea igual a cero. ¿Se entiende? A eso es lo que se refiere cuando es divisible. Que el resto de dividir ese polinomio por el binomio es cero. ¿Está bien? Entonces aquí hay un ejemplo. Fíjense, nosotros tenemos este polinomio. X al cubo más 4x al cuadrado menos x menos 10. Y quiere saber si es divisible entre x más 2. Entonces, para saber si es divisible entre x más 2, lo único que hay que hacer, dice acá, perdón, es reemplazar en este polinomio original, en vez de x poner menos 2, así como estábamos haciendo ya en el teorema del resto, ¿verdad? Y si es que el resultado de reemplazar ese valor es 0, quiere decir entonces que efectivamente este polinomio es divisible exactamente por ese binomio. Eso es lo que significa divisibilidad. ¿Está bien? Entonces eso sale del teorema del resto, porque el teorema del resto nos decía que para hallar el residuo de una división de un polinomio por un binomio, había que reemplazar este valor con signo cambiado en el polinomio. Y entonces el corolario que se hizo, entonces quiere decir que si yo reemplazo por este valor cambiado de signo en el polinomio y me sale cero, quiere decir que es el resto cero. Entonces yo puedo asegurar de que este polinomio va a ser divisible exactamente por este binomio. ¿Se entiende? Cuando hagamos los ejercicios, y esta es una regla fundamental también para aplicar lo que es la regla de Ruffini, que es a donde al final vamos a llegar Dios mediante, ¿verdad? Bueno, entonces, después nos dice la parte conceptual que hay una condición necesaria para la divisibilidad de un polinomio en x por un binomio de la forma x menos a. Y vamos a hablar un poquitito sobre esa condición necesaria. ¿eh? Bueno, y en matemáticas y en física ustedes van a escuchar mucho sobre este tema de condición necesaria. A veces te dice condición necesaria nomás, como en este caso, o hay veces que nos dice condición necesaria y suficiente para que, ¿entiendes? Entonces hay dos conceptos ahí que ahora vamos a aclarar, ¿verdad? Entonces continuamos leyendo un poquito, ¿verdad? Dice, es condición necesaria para que un polinomio en x sea divisible por un binomio de la forma x menos a, que el término independiente del polinomio sea múltiplo del término a del binomio, sin tener en cuenta los signos. O sea, lo que nos está diciendo es, si nosotros, por ejemplo, nos pregunta, ¿será que este va a ser divisible por este? Claro, nosotros ya sabemos que vamos a reemplazar nomás acá en este polinomio por x es igual a menos 2, y si sale 0 vamos a decirle sí, es divisible. Ya sabemos, eso por concepto, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo es, lo primero que tenés que hacer antes de reemplazar, inclusive, tenés que mirar si el término independiente del polinomio es divisible por este valor. En este caso es divisible, sí, porque 10 dividido 2 es 5. Es divisible exactamente. Entonces quiere decir que puede ser que sea divisible. No es que ahí ya se asegura que es divisible. Eso es lo que es condición necesaria. Es necesario que sea divisible, pero no es suficiente. Ahí otra vez yo tengo que reemplazar
el menos 2 para saber otra vez si es divisible. ¿Se entiende? Y ustedes me van a decir, ¿y para qué entonces se compara si al final vas a tener que reemplazar nomás luego? No, pero el caso de que, en el caso, por ejemplo, de que ya no sea divisible, entonces ya no hace más falta reemplazar, porque ya se descarta la posibilidad de que sea divisible. Ahí lo que ayuda. Fíjense, les voy a dar un ejemplo más aquí que dice, ejemplo, 3x a la cuarta más 2x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x más 7 no es divisible por el binomio x menos 3. Supongamos que a nosotros se nos pregunta, ¿será que este polinomio va a ser divisible exactamente por este binomio? Entonces ahí lo que él te ayuda a este tema es la condición necesaria. Vos revisás, voy a revisar un poco si el término independiente de este polinomio es divisible por el 3. No, no es divisible, porque 7 dividido 3 nos sale exacto. Fíjense en la calculadora nomás para que vean, ¿verdad? No sé si es que por ahí. 7 dividido 2 es, perdón, 7 dividido 3, perdón. 7 dividido 3, fíjense que obviamente sale con coma, por lo tanto no es exacto. Entonces ya no hace más falta ni siquiera reemplazar en el polinomio por x es igual a 3, porque ya se descarta la posibilidad de que sea divisible. Automáticamente le vamos a decir, no es divisible. ¿Por qué? Porque una condición necesaria para que el polinomio sea divisible es que el término independiente de este sea divisible por este. Y como que ya no es más luego divisible, no hace falta más reemplazar. ¿Se entiende? Ahora, si como en este caso vos comparás y decís, sí, es divisible, ahí vos tenés que, es divisible el término independiente con este. Entonces, todavía no se asegura de que este polinomio sea divisible exactamente por este. Ahí recién tenés que reemplazar otra vez en x por el valor menos 2. Y si ahí sale 0 otra vez, ahí recién es divisible el polinomio por el binomio. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, quiero que piensen bien, ¿verdad? A eso es lo que se refiere condición necesaria. O sea, esta es una condición necesaria, pero no es suficiente para que el polinomio sea divisible por x más 2. Pero es necesario. Para que sea divisible es necesario. Quiere decir entonces que si ya no es más luego divisible, si no es este término independiente, si ya no es divisible por este, ya no hace más falta reemplazar, ya le podemos asegurar, ya no, este polinomio no va a ser divisible por este, porque ya no cumplió luego con la condición necesaria. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a dejar nomás ya por ahí, ¿verdad? Para no complicar más la situación. En los ejemplos van a entender mejor. Fíjense que aquí nos da y nos dice hallar sin efectuar la división si son exactas las divisiones siguientes. Sin efectuar la división polinómica, nosotros tenemos que decirle si es exacta o no. ¿Se entiende? Entonces, miramos primero y vamos a comparar primero la condición necesaria. ¿Es divisible este término independiente con este? Sí, es divisible el término independiente con este. Pero eso no nos asegura todavía que el polinomio completo va a ser divisible por el binomio. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que reemplazar en el polinomio, según el teorema del resto, por x es igual a menos 2. Y si sale 0, significa que el resto es exacto. Por lo tanto, el polinomio va a ser divisible por x más 2. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a proceder a copiar nuevamente aquí el polinomio. Fíjense, x al cubo más 4x al cuadrado menos x menos 10. Y reemplazamos por x menos 2. Siempre este cambiado de signo. Entonces, en vez de x ponemos menos 2 al cubo más 4. En vez de x al cuadrado ponemos menos 2 al cuadrado. Menos, en vez de x ponemos menos 2 y menos 10. Entonces, obviamente que menos 2 al cubo va a ser menos 8. Esto ustedes pueden hacer en la calculadora si quieren, ¿verdad? Eso es lo que siempre tienen que atender, el tema de los paréntesis, gente. El tema de los paréntesis. Siempre pónganle paréntesis. Porque fíjense que acá 4 por menos 2 al cuadrado es, viste que como que el exponente es par, entonces el signo ya se vuelve positivo. Pero si ustedes por ahí no le ponen, fíjense que acá va a salir 4 por 4 ya va a ser 16 positivo. Sin embargo, si ustedes en la calculadora ponen así, fíjense acá, ponen 4 por menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Así.
sin el paréntesis, fíjense que le va a salir menos 16. Y ahí ya están cometiendo un error grave de signos. ¿Se entiende? Sin embargo, si ustedes ponen así 4 por y ponen el paréntesis menos 2 al cuadrado, fíjense bien ahí. Ahí va a salir 16 positivo. ¿Entienden? Por eso es lo que les digo siempre, no vayan a dejarse engañar por el signo. Sin embargo, nosotros siempre vamos a tratar de hacer la forma más procesual posible, ¿verdad? Entonces acá va a salir 4 positivo, acá menos por menos es más 2 y el menos 10 se copia igual. Luego acá se efectúa 4 por 4, ¿verdad? Menos 8, 4 por 4 16, más 2 menos 10 se baja igual. Y fíjense que aquí se puede sumar lo que tiene signos positivos, que es 18, y lo que tiene signo negativo es menos 18. Por lo tanto, 18 menos 18 es 0. Claro que si ustedes pueden hacer todo en la calculadora, así mismo pueden cargar, ¿verdad? Va a ser menos 8 más 16 más 2 y menos 10. Es igual, sale 0. Por lo tanto, el residuo es 0. Por lo tanto, este polinomio es divisible por este binomio exactamente. Se divide exactamente. Es un divisor. ¿Está bien? A eso es lo que se refiere la divisibilidad de polinomios. Entonces podemos decirle aquí que es exacto. Y nosotros vamos a continuar en el siguiente video estos ejercicios para no alargar demasiado. ¿Está bien? Muchas gracias.